Hoy termina la Guerra Civil Española y vamos a ver qué pasó después con ese país en el momento de las posguerras. Después del gigantesco esfuerzo que hicieron en la batalla del Ebro los republicanos, el esfuerzo los agotó, ya es la última parte. Recordemos que la primera parte de la guerra, los republicanos van resistiendo el levantamiento militar que había tenido lugar el 18 de julio por las tropas de Franco procedentes de las Canarias y procedentes de Marruecos. Entonces, la guerra civil toda es la manera como la República va a ir resistiendo el levantamiento militar, el pronunciamiento. La zona que más resistencia va a tener la zona de la Cataluña, porque es toda la parte de las autonomías que está peleando a favor de la República y que sabe que su existencia casi realmente se estaba jugando ahí. Entonces la Cataluña era el bastión y la idea de la guerra, todo el objetivo de la guerra es desviar Madrid. Madrid es el corazón de la guerra, todas las demás batallas se van a hacer tratando de resguardar Madrid. Entonces se hicieron las batallas de Brunete, de Belchite, de Teruel y la última batalla ya es la última ofensiva victoriosa de la República es la del Ebro, cuando cruzan el Ebro y eso los deja exhaustos. Entonces, en el momento en que la República está exhausta, después de la batalla del Ebro, después de que le hacen una derrota grandísima a las tropas voluntarias italianas, después de ese lugar, en ese momento sucede que el pacto que se había hecho entre españoles de volver el conflicto a un conflicto nacional, que se retiraran las brigadas internacionales que se habían retirado en 1938, a pedido de la República por el pacto que se había hecho con los nacionalistas de peleemos entre españoles, dejemos este conflicto solo entre nosotros. Entonces se van todas las brigadas internacionales. En ese momento, la Legión Cóndor intensifica los combates, intensifica el armamento, intensifica las municiones y la Legión Cóndor entra a apoyar mucho más fuertemente a los nacionalistas. Entonces ahí se pierde el equilibrio. Eso ya es pelea de toche con guayaba. Porque la República está exhausta, sus esfuerzos han sido ya demasiados y ya está sola. Se fueron los brigadistas y mientras tanto la Legión Cóndor reforzó. Al reforzar la Legión Cóndor se pierde cualquier equilibrio posible. Al perderse el equilibrio ya cae todo el frente norte y después ya no hay con qué, físicamente no hay con qué resistir. Ahora, este episodio es muy complejo, la retirada de las brigadas internacionales y la actitud que desencadena el final de la guerra civil. Es muy complejo porque ahí hay una sombra muy complicada y es el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Porque ¿cómo es posible que la Unión Soviética fuera el único país que estaba apoyando decididamente a la República, el único que estaba mandando armas, el único que estaba mandando hombres? Y resulta que al mismo tiempo está pactando con Hitler. ¿Aquí a qué estamos jugando? Usted está apoyando a la República en contra del fascismo y usted está pactando con el papá del fascismo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Al fin qué? ¿Dónde estamos? Entonces, queda muy raro que la guerra acabe en el 39, ya al final sea la rendición y que un mes después ya empiece la Segunda Guerra Mundial, el pacto de no agresión y el fin, la retirada de las brigadas se hace simultáneamente, casi al mismo tiempo. Entonces, ahí lo que pasa es que eso es, queda como dentro del paquete de lo que se negoció un poco, ¿cierto? Porque quedamos en que Hitler le había dicho a Stalin que él invadía Polonia y que Stalin necesitaba garantizarle que Stalin no se fuera a oponer a la invasión a Polonia. Es de lo que se trata el pacto. Y Stalin le dice que él no se va a oponer a la invasión a Polonia siempre y cuando
él tampoco se oponga a la anexión por parte de la Unión Soviética de Lituania, Letonia y Estonia. Entonces ahí cada cual adquiere un mordisco gigantesco de territorio, y entre las cositas que pasan en letra menuda es la retirada de las brigadas internacionales, y las brigadas internacionales estaban comandadas por los comandantes comunistas, que eran los que estaban dirigiendo los frentes, Modesto, y todos ellos eran los comandantes comunistas. Y esas brigadas además habían tenido, pues aparte de todo el hálito romántico, habían tenido cosas increíbles, como que había una brigada Garibaldi que era una brigada voluntaria italiana, radical, anarquista, que estaba peleando a favor de la República y que llamaba a la rendición a los cuerpos voluntarios italianos que estaban peleando del lado de los fascistas para que se rindieran y se unieran a ellos. Y muchos de ellos, más de 500, se rindieron en algunas ocasiones. Así que entre todos los avatares de la guerra civil hubo momentos en que los italianos también estaban peleando entre sí. Unos al lado de la República, como la Brigada Garibaldi, y otros al lado de los nacionalistas, como las tropas voluntarias. Italia también se desgarraba en ese momento. Entonces, hubo, momentos de grandes efervescencias, hubo de todo, hubo desorganización en los frentes, porque esto, además de ser una batalla absolutamente impresionante, también era una recocha, porque con los anarquistas era muy complicado avanzar en la medida en que discutían las condiciones del combate, que eso es lo que no se puede discutir. Pero aparte, hubo mucha desorganización de la República en términos militares, por la inexperiencia que ellos tenían. Pero aparte de eso, aparte de la desorganización, la retirada de las tropas de las brigadas internacionales los deja completamente solos, peleando contra un enemigo mayor. Se estaban enfrentando al fascismo. En ese momento se estaba conformando el eje Hirohito, Franco, Mussolini y Hitler. O sea, ya en ese momento estaba, ya no, el eje no está todavía montado, pero va para allá. O sea, las tropas de Franco vienen de una orientación falanquista. La falange era la que había fundado José Antonio Primo de Rivera. Entonces, la orientación que en el momento en que la guerra termina, la guerra, eso después va adquiriendo unos matices distintos, tienen los nacionalistas, ideológicamente es fascista. Así como los republicanos estaban metidos en todas las demás tendencias del anarquismo, del comunismo, de las autonomías, los nacionalistas eran políticamente fascistas. Estaban en el mismo proyecto, de Italia y de Alemania, y por lo mismo, por recuperar la grandeza imperial, por recuperar los tiempos idos, todo ese sueño de grandeza que tiene el fascismo, que es el que lo lleva a hacer una expansión territorial grandísima. Entonces, en ese momento, por eso, por el eje fascista, por la orientación específicamente falangista, pues fascista de la falange, es que consideran importante desde el punto de vista italiano y desde el punto de vista alemán del partido nazi apoyar a los nacionalistas hasta derrotar a los republicanos. Es decir, esta guerra nunca deja de ser un ajedrez geopolítico dentro de la complicación del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que el pacto entre españoles finalmente no se va a cumplir porque unos lo cumplieron y los otros no. Y lo cumplen con una traición de por medio, porque sí se retiran las brigadas, pero la retirada de las brigadas tiene la mano de Stalin detrás, lo cual la hace muy cuestionable, y por el otro lado la Legión Cóndor intensifica con todos los hierros. Entonces los unos están exhaustos después de la batalla del Ebro, y ya después cuando van a pelear ya no tienen ni municiones, ya casi no tienen hombres, y a los otros les llegan todos los refuerzos intactos y llenecitos de parte de la Legión Cóndor, que va a mandar un refuerzo grandísimo. Entonces los otros están con un nuevo aire, los nacionalistas tienen un nuevo aire, tienen un montón de apoyo, y los republicanos se quedan sin apoyo. La última carga de armas que les mandaba la Unión Soviética se vio enfrentada al bloqueo de la neutralidad esa que mantenían en los mares. Finalmente, cuando llegó, ya pa' qué, mejor dicho, cuando llegó ya estaba perdida la guerra, a un punto tal que ese material hubo que estallarlo sin estrenarlo, simplemente para que no lo cogieran los nacionalistas intacto. Así de simple. Entonces ya la última parte empieza la caída de la Cataluña. Ya es la caída de la Cataluña, la destrucción de la Generalitat, la entrada por todas las principales ciudades, por Tarragona, por Gerona, y cuando cae Barcelona, mejor dicho, ahí sí apague y vámonos, porque era como el gran bastión, y ahí es donde van a fusilar a Luis Companys y al gobierno. Muchos miembros del gobierno de la Generalitat catalana van a morir en este trance, en la entrada a la Cataluña. Cuando entran a la Cataluña ya no se pueden defender, ya no hay con qué, y el desgaste es tan grande que ya no hay con qué. Ya la gente se entrega, porque ¿qué hace?
Entonces, ya en ese momento, cuando se produce eso, hay una desbandada de tales proporciones que empieza el éxodo, que entre el 27 de enero y el 3 de febrero del 39, 500.000 de españoles están cruzando, por la Cataluña están cruzando la frontera para Francia. Ya se están yendo porque ya no hay caso. 500.000 de personas en 3 meses entraron ahí, porque ya no había ningún tipo de, no, pues ni siquiera en un mes, 500.000 de personas van corriendo. Entonces, hay un momento en que se siente ya la derrota y están tratando de negociar lo último. Jorge Negrín, pues, Juan Negrín, el último dirigente de la República, lo que está tratando de negociar es que no le vayan a meter mano a España. Por lo menos, por el carácter internacional que tiene este conflicto, es peligrosísimo que se la repartan. Entonces, porque pues ya vieron, los demás países se fueron repartidos, aquí ya se habían repartido a Checoslovaquia, esto estaba bien complicado. Entonces, tratar de salvar lo que quede de España, lo que quede. Entonces Negrín negocia que nadie le meta mano a España, que los asuntos españoles los dirija a España, pues porque si no la cogen y la dividen y la parten, y que no haya represalias. Entonces pactaron eso, sin embargo sí hubo represalias muy grandes. Entonces ya viene la desbandada, ya cae la Cataluña. Cuando cae la Cataluña, pues ya después de la caída de la Cataluña ya no queda sino la caída de Madrid. Y ya cuando cae Madrid se acabó la guerra. Entonces ya las últimas tropas se rinden, ya se desmorona, ¿me entiendes? Se desmorona. Al carecer de los apoyos de las brigadas y de los apoyos extranjeros, los republicanos, y al estar en pleno vigor el apoyo de los dos grandes ejércitos del mundo en esa época, las potencias eran Italia y Alemania, era la Italia fascista y la Alemania nazi. Esas dos potencias, por el plan bélico que tenían, consideraban de vital importancia tener a España como un apoyo, porque es que si usted lo ve desde este punto de vista, Hitler ya se había anexado a Austria, había recuperado todos los territorios por los cuales habían despedazado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Sarre ya había recuperado todos los territorios de la antigua Alemania, de lo que era Alemania. Luego ya se había anexado a Austria, luego ya se había repartido Checoslovaquia, luego ya tenía aliados en Hungría. Entonces ya cuando va a llegar a Polonia, Polonia ya es, digamos, como el punto de equilibrio donde ya empieza a meterse con la Europa occidental. Entonces, si el tipo, desde el punto de vista de Hitler, si el tipo logra neutralizar a la Unión Soviética, que era la única que lo podía detener, mediante el pacto de no agresión, y si el tipo logra llegar a Polonia sin que lo detengan, y España está de su lado, mire el mapa y eso ya queda de papayita. Entonces, para ellos era muy importante, desde el punto de vista nazi era muy importante España. Y por eso apoyan de esta manera, en el final de la guerra, a los nacionalistas, y ese apoyo decide la victoria. Con el apoyo del eje, con el apoyo específicamente de la Alemania nazi, de las tropas nazis, de la Legión Cóndor, ya no hay nada que hacer. Entonces, finalmente, lo que queda es ir avanzando. Entonces van avanzando, y van avanzando, van tomándose la Cataluña, van llegando a Madrid, y ya finalmente, después de atravesar todos los lados y todo, hay una rendición, ya no hay nada que hacer. El 1 de abril de 1939 se rindieron los jefes militares y políticos que todavía estaban en los puertos, y Franco dijo: en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo ha alcanzado las tropas nacionales en sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Y declaran el fin de la guerra. Y ahí, cuando se acaba la guerra, viene la desbandada, porque como esto era un conflicto donde cualquiera de los dos que perdiera no podía seguir viviendo bajo el régimen del otro, por la polaridad tan grande que tenía esta guerra. Entonces se pierde la guerra civil española y salen 1 millón de exilados. El balance,
1 millón de muertos en 3 años y 1 millón de exilados que se van a todas partes, que se van repartiéndose por todos lados y que van a ir a todos los rincones de la tierra y que van a contar por todas partes el dolor del exilio. Entonces ellos van a magnificar, digamos, van a ampliar todas las resonancias de la guerra civil por el exilio tan largo que va a haber en ese momento. Entonces España queda totalmente devastada. Devastada es como era que lo primero que hacen es poner una oficina que se llama Oficina de las Zonas Devastadas, una oficinita de zonas devastadas. Y la otra son créditos blandos para reconstrucción nacional, se llamaba la otra. Eran las 2 primeras oficinas que hay que montar porque esto queda hecho un área de desastre. Todo lo que se destruye en una guerra, todo hay que volverlo a hacer. Puente por puente, todo lo que se destruye en una guerra. Entonces, entre más se destruye en una guerra, entre más infraestructura se destruya, pues más camello hay, más porque hay que levantar todo, absolutamente todo. Las posguerras son muchas veces tan amargas como la guerra misma, porque la posguerra es el balance de los daños. Entonces la gente, porque usted cuando está en un incendio, con el acelere del incendio, lo que tiene que salvar y todo eso, usted no se da cuenta de lo que está pasando. Pero cuando ya se quema todo, y usted vuelve a ver qué fue lo que se quemó, y lo que se quemó fue todo. Entonces ahí sí es que empieza lo que es el balance del dolor. Termina la guerra, y al terminar la guerra, en ese momento empieza una situación, primero el hambre. Porque a qué hora se cultivó, no ve que en las guerras no se puede cultivar, porque a qué hora se produjo comida. La guerra suspende todas las actividades de producción de un pueblo. Se come todos los recursos, no solamente los recursos bélicos, sino todo el recurso del trabajo que se podía hacer en tiempos de paz. Pues no puede hacer en tiempos de guerra porque todos los campos eran trincheras. Entonces, ¿a qué horas hubo cultivos ahí? ¿A qué horas hubo nada? Había momenticos cuando la batalla aminoraba que las brigadas internacionales contribuyeron con la población campesina a cultivar, pero eso eran más bien lapsos dentro de un continuo que era la guerra. La guerra estaba en todas partes. Entonces no hay cultivo, no hay cosechas, pierden, pues digamos, la guerra produce un nivel de devastación, por el nivel de devastación, por el nivel de destrucción tan grande que la guerra va a tener, todos perdieron. Militarmente ganaron los nacionalistas por el apoyo de la Legión Cóndor y por la superioridad militar que tenían en ese momento. Pero la guerra la perdieron todos porque España quedó arrasada. España nunca había tenido una guerra de estas dimensiones. Las guerras napoleónicas fueron terribles, fueron absolutamente graves para España. Y la desarticularon durante mucho tiempo, pero esto que les pasó entre españoles, tierra por tierra, casa por casa, campo por campo, surco por surco, destruye a toda España. Este conflicto es tan grave que es probablemente la hora más grave de toda la historia española. Nunca se habían visto enfrentados a un peligro de tales proporciones como la guerra civil, porque más grave que una guerra civil casi pues que no hay nada. Entonces, ellos tuvieron, sí, el fracaso histórico del 98, gravísimo. La pérdida del imperio, muy terrible. Muchas cosas graves les pasaron, pero todavía había España, sí, o sea, España sin imperio, bueno. España atrasadita, bueno, pero todavía España. Aquí no queda España, o sea, no hay sujeto, se acaba España. Por eso León Felipe decía, esta España la acabamos entre todos, la matamos todos matamos a España. Y por eso también decía, ¿por qué los españoles hablamos tan alto? Sé que los españoles hablan tan alto porque muchas veces han tenido que gritar. Había un hombre que gritaba justicia, decía que había 3 gritos que había por los cuales los españoles hablaban tan alto. Que había un grito que era tierra, que tenía que oírse en todos los confines del planeta, porque España había visto la tierra cuando descubrió América. Que había otro grito que era un hombre gritando justicia y era el Quijote, y su grito tenía que retumbar por toda la tierra. Y había un tercer grito que era que ahí viene el lobo, y nadie se lo creyó y el lobo llegó. Y que por eso los españoles hablan tan alto. Entonces, en este momento, León Felipe hace también los balances, y si esto todos acabamos este país, pues. O sea, unos perdieron, otros ganaron, pero toda España perdió. Una guerra la pierde todo el mundo, por el solo hecho de librarla, la pierde todo el mundo. Y España la perdió toda, España perdió todo. España se desangró, se acabó y se mató. Y a ver, ¿y qué pasó con eso? Se mataron todos. Entonces, todas las intolerancias,
todos los fanatismos, todas las exclusiones, todos los discursos más abigarrados, que si no es a mi manera no es posible la vida, que solo mi ideal es posible para todos y que el ideal del otro no es ni siquiera considerable. Esa dinámica del exterminio, el creer que bajo la posición del otro, bajo el pensamiento del otro o bajo la idea del otro no se puede vivir y que la única solución para eso es el exterminio, los llevó a esto, a la devastación de España. Esta es la hora más oscura, más triste y más terrible de cuantas ha vivido un país de más de 1500 años de historia, como es España. Hoy por hoy son un pueblo superado. Los odios y las venganzas ya han sido superadas. Hoy por hoy son un país viable y la historia la contamos desde un futuro prometedor que sí llegó. Pero aquí, en el momento del relato, España atraviesa la hora de las sombras. Y en la hora de las sombras España está devastada, totalmente devastada. Entonces, aquí además esta devastación tiene otra característica que es sumamente complicada, la venganza. Los odios se mantienen vivos. Y como es una guerra civil, los odios son con los vecinos, y con el señor del pan, y con el señor de la leche, y el de la tienda, y con el peluquero. Una guerra civil divide a las personas por entre los barrios, la comadre, el compadre, el amigo, el hermano, la novia y el esposo, quedan en uno o en otro bando. Y hay que seguirlos saludando todos los días, porque no es que todo el mundo sigue viviendo ahí, y hay que seguir viviendo con este odio. Eso es una cosa terrible. Entonces sube Franco, ya en ese momento toma el poder, ya está, desde antes estaba decidido que él iba a liderar a los nacionalistas cuando se tomaran el poder. Entonces se toman el poder, él entra a liderar y le toca primero que todo la reconstrucción. Entonces primero que todo le toca la oficina de zonas devastadas. Entonces hay una primera etapa que es de venganza, que son las ejecuciones. Y empiezan las ejecuciones y las cifras varían de 200.000 a 90.000, pero ahí todo es un horror. Mucha gente va a ser fusilada. Aquí empiezan los fusilamientos a todo el pueblo vasco, al pueblo catalán. Y la actitud que se tomó frente a los vascos y a los catalanes fue tan extrema, tan grave, que ellos, y particularmente los vascos, se van a considerar un país ocupado. Porque es que esos casi que no quedan ni en España después de la guerra civil. El País Vasco va a ser castigado con toda severidad. Y esto va a llegar a la prohibición de la lengua vasca. Los vascos no van a poder hablar en su lengua y los vascos tienen una lengua muy anterior a la formación del español y a la formación de cualquier idioma romance. Porque la lengua española y la lengua catalana son lenguas romances que se producen después del Imperio Romano. Los vascos están allá antes del Imperio Romano, y están antes de que España fuera España, y están antes de que cualquiera fuera cualquiera, están los vascos allá. Prohibirles hablar la lengua a los vascos es mutilarlos por el profundo punto de su más entrañable cultura. Ellos se van a sentir de ahí en adelante un país ocupado, así de simple. Ya no hay nada con España para ellos dentro de su alma en el momento en que pierden la guerra civil. Y a los catalanes les va a pasar poco, más o menos lo mismo. Las reacciones van a ser diferentes de Cataluña al País Vasco, pero la historia son pueblos ocupados y ellos se van a empezar a sentir como los irlandeses en la mitad del Imperio Británico, ocupados, invadidos, porque así quedan. Destruyen la Generalitat, destruyen Euskadi, la patria vasca, destruyen la posibilidad de las autonomías, declaran el español idioma único, destruyen el proceso de laiquización de los colegios, vuelven a convertirse los colegios católicos, se declara un estado confesional, otra vez volvió a ser católica como en los tiempos de los carlistas y como en los tiempos de Felipe II. Entonces, ¿qué pasa con la otra España? La entierran viva, la ejecutan y la fusilan y la exilian. La otra España está bajo tierra o está por todos los rincones del mundo, contando las dimensiones de la tragedia. Eso es lo que pasa. Entonces la otra España otra vez vuelve y tampoco. Primero se intentó en la época de la Ilustración y no se pudo. Luego se intentó a comienzos del siglo XX a ver si le hacíamos fuercita y tampoco. Y ahora, cuando alcanzó incluso no solamente a existir, sino a gobernar, la ejecutan. Ella fue pasada por las armas. Entonces esa España queda ahí pendiente, y como esa España es tan grande, porque son las autonomías, es el mundo laico, es la modernidad, es la separación de poderes, es una cantidad de cosas, de contenidos de la modernidad, España no se va a modernizar
porque tampoco va a poder, ese salto que estamos dando no se va a dar ahorita, no se va a dar ahorita, y vienen 40 años de venganza, 40 años de recordarle todos los días a los republicanos que perdieron la guerra civil. Y esto va a marcar la existencia de los españoles durante la siguiente generación. De aquí en adelante viene la época más terrible porque viene el hambre. Todo, pues toca todo con cartillas de racionamiento, no hay dinero, la devastación, las posguerras traen hambre y atraso histórico. Este pueblo no va a lograr la modernidad por ahora, no lo va a lograr durante la época del franquismo, porque no logra los cambios políticos que implicaban entrar a la modernidad, ni los cambios culturales. Vuelve otra vez la España conventual, vuelven y se encierran otra vez en toda esa pacatería, en toda esa beatería, en todo ese moralismo, y el régimen franquista va a ser de un moralismo llevado a todo extremo. Eso después lo vamos a ver, porque solo entendiendo las prohibiciones morales tan estrictas que había en los tiempos de Franco es que uno puede entender la envergadura del destape. Cuando en el momento en que Franco muere y los españoles se van a destapar, pero con todos los hierros, ¿sí? Entonces España vuelve otra vez a los tiempos del siglo XIX, al comienzo, digamos. España viene, otra vez se devuelve en el tiempo y se estanca. Primero tiene que empezar a reconstruir desesperadamente porque está exhausta. Y le toca reconstruir y le toca empezar pues poquito a poquito, y toda la época de las cartillas de racionamiento y en la época en que no hay comida. Entonces no hay comida, pero hay una cultura que es una cultura caballeresca y es una cultura muy, digamos, ostentosa. Entonces cuando usted es ostentoso y no tiene con qué comer, pues come huesos y eruta pollo, y eso es lo que les pasa a los españoles en esta época, porque realmente no hay con qué comer. Se acaban las comidas públicas, usted ya no invita a personas a comer a su casa, porque como no tiene que comer, entonces lo menos que necesita es que vayan a visitarlo para que se den cuenta que usted no come. Entonces las señoras divinamente van a los barrios más ocultos a comprar las vísceras en la fama más barata, para que no se den cuenta que lo que están comiendo son vísceras de la zona donde pueda ser mucho más barata la comida. Y todo el mundo empieza a hacer, toda la actividad de la comida, toda la actividad culinaria se vuelve clandestina, porque como no hay, nadie puede, y no hay el otro no puede ver que yo paso hambre, lo cual además era una tontería, porque hambre pasaba a todo el mundo y no estaba bien era nadie. Pero entonces eso se maneja así, y es en esa época cuando se vuelve increíblemente creativa la comida española. El famoso caldo, hay un caldo que ellos tienen de pescado que se hacía con la colita, la tortilla de patata se hacía sin cebolla y solamente con patata. Todo se va, digamos, las recetas, hoy por hoy, cosas excelentes de la culinaria española, fueron desarrollos del ingenio en las épocas del hambre, en la que apenas con desperdicios, con la cola del pescado, con un pedazo de la cabeza era que había que hacer un caldo para todo el mundo. Entonces es una época de mucha, mucha hambre, y es una época de grandes privaciones, y el odio está encima, porque no les dejan olvidar ni un solo día que perdieron la guerra, y se los van a recalcar de ahí en adelante. La gente que se queda con la cabeza agachada, y eso va a ser una cosa, digamos, eso va a hacer que los 40 años del franquismo perpetúen la guerra civil. El conflicto como tal termina en el 39, digamos, la confrontación armada, pero la guerra como tal va a terminar cuando se muera Franco, que se puedan perdonar los españoles, que pueda existir la otra España y se pueda hacer una sola España. Ya en el momento de la muerte de Franco,
cuando empiezan los créditos para que todos los españoles regresen, ahí empieza a mandarse el mensaje de la España que vamos a construir después del franquismo es para todos. Ahí van a caber todas las Españas y esta va a ser una España para todos. Pero van a pasar 40 años. Esta guerra es tan grave que las heridas que deja no se van a cerrar en 40 años. La dictadura prolonga las heridas, pone de manifiesto la derrota, es triunfalista, desarrolla unos niveles de represión absolutamente salvajes a todo lo largo de sus años de existencia. Por supuesto, al comienzo era más, pero aquí va a salir todo el mundo. Entonces, y todos los artistas se tienen que ir, y todos esos movimientos literarios se tienen que ir, y Paco Ibáñez, que tanto lo hemos oído acá, no va a poder nunca cantar en España. Viene la época de la censura, vienen unas censuras terribles a todo nivel, a nivel político y a nivel cinematográfico. Después vamos a ver cómo va a ser el cine en estos años cuando estemos en lo propio del franquismo. Aquí lo que pasa es que lo que viene después es una dictadura católica, una dictadura confesional, es decir, el mismo Estado católico que se trató de desmontar en el 31 vuelven y lo montan con creces. Otra vez volvemos como a la Restauración, cuando trató de erradicarse cualquier tipo de huella napoleónica y se derogó la Constitución que se había hecho en esa época, tanto la de José Botellas como la de José Bonaparte como la Pepa, que era la que ellos habían hecho de sí. Todo eso se retrocede. Entonces otra vez vuelve y se vuelve una España confesional. Entonces se acaba la educación laica, otra vez se vuelve de convento. Otra vez volvemos al modelo único imperial que no resiste ni tolera las autonomías y ya no solamente las va a perseguir en lo político, sino en lo cultural, y eso es dolorosísimo, porque entonces ahí es que ellos no van a poder expresar su ser. El idioma, la lengua materna, es el idioma en el que se forman las emociones en un ser humano. Cuando usted prohíbe hablar una lengua materna, está mutilando a una persona, deprivándola de sus herramientas para comunicar sus sentimientos, que es la lengua materna. Eso se lo van a prohibir a los vascos y a los catalanes. Entonces, esto va a ser una cosa muy complicada. Entonces, en ese momento, otra vez volvemos a la España imperial, a la España unitaria, a la España católica, pero ya sin imperio, ya sin unidad, porque aquí no hay una unidad, aquí hay una imposición de un bando sobre otro, pero no hay ninguna unidad, las divisiones están todas por dentro, crudas, vivas y sangrando. Entonces se vuelve a la fuerza, como en los tiempos de la Restauración, se vuelve a la fuerza otra vez, y entonces no se da el salto, ya todavía no se da el salto. Ahora, si hubieran ganado los republicanos, el nivel de represalias y el nivel de persecución sobre los nacionalistas hubiera sido de un corte muy similar, porque los discursos no transaban con ninguna posibilidad del otro. Y eso es importante anotarlo en aras de del equilibrio. Los dos discursos eran discursos excluyentes. Ninguno de los dos le hubiera perdonado al otro la victoria, cualquiera que hubiera sido el resultado distinto del que fue. Pero fue como fue, ganaron los nacionalistas. Y todos los republicanos, es decir, anarquistas, socialistas, comunistas, vascos, catalanes, republicanos que como tal querían era un sistema institucional parlamentario, laico, como digamos liberal en el sentido liberal del siglo XIX, lo que significaba ser liberal en el siglo XIX, que era tener la separación de poderes, tener un poder constitucional, era tener una democracia representativa donde todos los partidos políticos tuvieran una representación. Claramente aquí no va a haber eso, porque esto es una dictadura. Entonces, esto ya no va a tener las características del Estado moderno durante la era de Franco, porque es una dictadura. Entonces, en la medida que sea una dictadura, ahora, si hubiera ganado la República, como no tenía tantos proyectos tan distintos por dentro, una era la dictadura del proletariado, otra era la abolición gradual del Estado, que era el anarquismo, y otra era el ideal republicano, que era la institucionalización democrática de una sociedad, pues quién sabe quién hubiera logrado imponerse. Eso no lo podemos saber porque no fue lo que pasó. Pero el asunto es que nada de lo que la República va a querer o va a luchar va a ser posible durante la era de Franco. No va a ser posible nada, las instituciones, la separación de poderes y todo eso, nada. Esto se va a volver un Estado totalmente militarista durante mucho tiempo, y la Guardia Civil y los tricornios y todos estos van a estar vigilando a todo el mundo durante 40 años, y el nivel de censura va a ser cotidiano, y usted no puede andar hablando de nada de lo que usted está pensando en ninguna parte, y así se van a acostumbrar a vivir
Y mientras eso pasa, y porque no llegan a la modernidad, y porque luego se devuelven en la historia a los tiempos de la Restauración, pero ya sin plata ninguna, se atrasan y quedan ahí suspendidos en el tiempo, mientras primero Europa entra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la devastación que España sufriría, ahora la conocerá Europa. Los experimentos que sobre el pueblo vasco se harían, ahora los conocería Europa. Y España, ¿qué hace frente a la Segunda Guerra Mundial? España tiene una actitud ambigua, porque por un lado España es fascista. Entonces, en esa medida, pues Franco estaría con Mussolini y con Hitler. Y en la medida en que cuando los nacionalistas ganan, las tendencias que son más fuertes son la falange, los primeros años son de una especie de alineamiento fascista con las potencias del eje, pero dirán los primeros 2 o 3 años de la guerra. Pero luego, cuando el bando de los aliados empieza, cuando el equilibrio de la Segunda Guerra Mundial empieza a favorecer a los aliados, los 2 primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va ganando indiscutiblemente, los nazis van ganando en todas partes, porque es la época de la guerra relámpago, y ellos estaban perfectamente preparados para eso porque era su proyecto. Entonces, en ese momento, la parte de la falange que compone al gobierno nacionalista español es la que va a primar. Pero luego, cuando los aliados empiezan a ganar, cuando empiezan a hacer retroceder a los nazis y cuando la guerra va cambiando el curso de los acontecimientos, tendencias aliadas dentro de los nacionalistas van a empezar a imponerse poco a poco. Y esta división, digamos, el no estar totalmente de acuerdo sobre a quién van a apoyar en la guerra, hacen que España sea neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Neutral entre comillas, pero neutral. Ella no se mete en la Segunda Guerra Mundial, primero porque es que no tiene con qué, o sea, no hay sujeto, ahí no hay con qué meterse. Y segundo porque no hay tampoco unanimidad de criterios sobre a quién apoyar. En un principio hay una tendencia proclive a los estados fascistas porque esa era la tendencia ideológica de la falange. Pero a medida que los aliados vayan ganando, entonces España se va haciendo más bien del lado de los aliados y tiene ahí una posición, digamos, endeble. Y después, cuando el fascismo vaya a ser derrotado y el nazismo van a ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial y ganen los aliados, ese pasado fascista de España juega en su contra, porque no les va a resultar simpática que España haya apoyado al eje, aunque haya sido, cualquiera que haya sido la fase, apoyó al eje. Entonces España va a ser fascista cuando el fascismo ya no se usa. Por eso lo van a llamar el fascismo perezoso, porque esto ya es de opereta. La historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia. Entonces este fascismo es ya una parodia de lo que era el fascismo como tal. Y eso va a jugar en contra de España porque el mundo va a ser de los aliados. Entonces ahí hay una coyuntura en la cual España, como quedó fascista, digamos, con ese velo fascista, no va a quedar incluida en el plan Marshall, porque pues era en términos prácticos del otro lado. Entonces hay una película que se llama Bienvenido Mr. Marshall, y son los españoles esperando a que llegue el plan Marshall a España, devastados porque durante la Segunda Guerra Mundial ellos siguen fregadísimos, tratando de reconstruir. Son años de hambre, entonces están esperando el plan Marshall a ver si pegada a la reconstrucción de Europa hay apoyo para la reconstrucción de España. Y resulta que no hay apoyo para la reconstrucción de España porque no la cuentan a la hora de repartir el plan Marshall. No la cuentan a ella, ni tampoco van a contar a la pobre Albania, que ni la ven. A ella también la invadieron, pero ni la ven. Entonces los españoles se quedan mirando un chispero, como aparece Mr. Marshall, se para por allá y se va. Y chao, Mr. Marshall, y chao. Y no hubo plan Marshall para España. Y siguen con el hambre. A esa generación le tocó el hambre. Porque estos proyectos se resuelven en el tiempo, pero las generaciones que están mientras se resuelven llevan del bulto. Entonces a esta gente le tocó el hambre. La gente que nace en los años de la guerra civil va a conocer el hambre. Y va a conocer la devastación y la desesperanza. Y muchos sueños se van a ver frustrados para las personas que vivieron las posguerras, porque sencillamente los sueños no son posibles en una posguerra mientras se recupera toda la devastación. La idea es que los pueblos nunca tengan que llegar a esto. La idea es que los pueblos no tengan que acabarse en sus confrontaciones para poder llegar a tener una idea de cómo convivir como nacionalidades y como países. Porque los precios que se pagan por estos conflictos los pagan por lo menos 2 o 3 generaciones que quedan sacrificadas. Y eso es lo que estaba viviendo España en estos momentos de su historia.
España atraviesa este momento tan aciago de su historia y aprende el precio de la intolerancia y aprende el precio de la exclusión, del fanatismo, de lo que es no poder tolerar ni concebir la presencia del otro. Aprende todos esos precios al costo más alto, y todas las generaciones que van a vivir esto son generaciones que van a conocer o la desesperanza de un mundo bloqueado por la posguerra española, donde nacieron en medio del hambre, o en la amargura del exilio, donde no van a poder volver a su tierra, porque es imposible volver a esta España. Esto los matan. La mayoría de la gente que se va es que no puede volver, y es como 1 millón de personas. La otra España se va para México, se va para todos lados, y en todas partes donde se venda comida española, donde se venda chorizos españoles, donde se vende jamón serrano, son los puestos de comida que pusieron los republicanos en el mundo entero para sobrevivir la amargura del exilio y la distancia y el hambre. Y todo el mundo ha visto, en todas partes hay, en cada casa y en cada esquina de quienes escuchan este relato, hay un sitio que pusieron los republicanos cuando tuvieron que salir de España. Entonces, el exilio es una de las realidades más duras, porque es la amargura de extrañar un mundo que no se recuperará jamás, porque a donde vuelvan nunca será de donde salieron. Van a volver a otras, algún día volverán, pero nunca volverán al mundo de donde se fueron. Eso es el dolor del exilio. Van a vivir soñando y recordando y cantando las canciones de la guerra civil una y otra vez, y contándole a sus hijos lo que pasó, y qué estaban haciendo en Belchite, y qué estaban haciendo en Teruel, y qué estaban haciendo en Madrid, el resto de la vida. Otra de las cosas terribles que hace la guerra es que detiene el tiempo de la gente. Quien haya vivido una guerra de verdad, se pasa el resto de la vida superándola, porque el nivel de horror y las heridas que deja son imborrables en el tiempo de vida de la gente que tuvo que presenciar eso. Lo mejor es que no toque, la mejor jugada es no jugar. Entonces, resulta que los republicanos van a quedar detenidos en el tiempo. Su reloj se paró en el 39, su reloj se paró en Cataluña, en Madrid, en Tarragona, y van a pasar el resto de la vida contándole a sus hijos y luego a sus nietos, porque pasaron 2 generaciones en el exilio, qué fue lo que pasó, dónde estaban, y rememorando una y otra vez desde la distorsión que produce el exilio, desde la distorsión que produce la tristeza y el olvido de los hechos reales, y se van imaginando, y esto va construyendo un imaginario que el mundo va a conocer a través de tanta gente que tuvo que salir de España, sobre cómo era esa España que estaban luchando, y esto se va a volver cada vez más idealizado, cada vez más romántico, cada vez más mítico, y las cosas reales que pasaron, sus errores, sus diferencias, sus barbaridades, sus atrocidades, todo eso se va a ir borrando con el tiempo, y no va a quedar sino lo romántico, porque va a quedar revestido de la nostalgia de un mundo que ya no es. Y los mundos desaparecidos son siempre nostálgicos, son siempre románticos y son siempre ideales, porque no se pueden confrontar con ninguna realidad, como la memoria de un muerto que cada vez se hace más entrañable y más querida y más dulce, porque no está él para embarrarla como la embarraba cuando estaba vivo. Lo mismo va a pasar con la República. Entonces todo esto va a contribuir a que el mito de la República se vaya a prolongar durante toda la era de Franco, porque hay una España entera repartida por el mundo recordando cada día que existe todavía la intención de crear otra España, y que eso no se va a poder mientras Franco viva, pero que la idea de crear otra España existe en cada uno de los republicanos que ha vivido todos esos días y esas noches fuera de su tierra en 40 años de exilio. Entonces eso va a hacer, ¿qué es lo que pasa? Se pospone el proyecto, se aplaza, 40 años se aplaza. Porque las guerras también otra cosa que hacen es que posponen o aplazan soluciones históricas que se podrían haber adoptado 2 o 3 generaciones antes para dedicarle ese tiempo a progresar y a crear, en lugar de posponer para que le toque a otros la posibilidad y la prosperidad. Entonces el proyecto de construir una España pluralista se pospone, porque la otra España va a quedar en el exilio y va a soñar con la posibilidad de otra España y con el regreso, con el retorno. Y claro, cuando vayan a poder retornar, pues esa España no existe, esa España se acabó, se devastó toda. Entonces los españoles nunca habían estado tan confrontados consigo mismos, tan supremamente divididos por dentro,
como en la posguerra. Ni siquiera en la guerra, digamos, era una confrontación abierta, pero después viene la posguerra, y en la posguerra es ese dolor silencioso de quien rumia todos los días la amargura de la derrota, pero además con hambre, y en reconstrucción, y con odio, con el odio vivo. Son años absolutamente terribles los que va a vivir España, y a Franco le toca la reconstrucción. Y le toca hacer carreteras, y le toca hacer puentes, y le toca hacer viaductos, y le toca reactivar la economía, y la economía es dificilísima de reactivar cuando toda Europa está en palos. Entonces, pues, ¿quién les va a dar una mano a ellos? Les va a tocar esperar a que Europa se ponga mejorcita para que pueda llegarles algo de lo que Europa va a hacer. Y ahí, a partir de esta época, es que dicen que Europa empieza en los Pirineos, porque España se va a quedar marginada del resto del mundo. Después viene la Guerra Mundial, ahí no era chévere ser parte de Europa, pero y después Europa se recuperará, y cuando Europa se recupere, España de todas maneras va a quedar atrasada. España queda fuera del plan Marshall. La historia hubiera quedado mucho más condenada al ostracismo si no viene un factor que le da un segundito aire, que es la Guerra Fría. En la Guerra Fría, como España, el franquismo es furiosamente anticomunista, y el comunismo fue parte de lo que derrotó en la Guerra Civil Española. Entonces, cuando llegue la época del macartismo, cuando llegue la época en la cual va a haber una confrontación abierta entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una confrontación en términos de los conflictos de los demás pueblos, del reparto del mundo, cuando se termine la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría reemplace a la Segunda Guerra Mundial, y la bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre el capitalismo y el comunismo, se conviertan en el nuevo orden mundial y en el nuevo eje de las relaciones geopolíticas siguientes, España queda del lado de los anticomunistas, y eso le va a valer el apoyo de los Estados Unidos y le va a valer el apoyo de las bases de la OTAN. Así va a poder servir, digamos, porque España, por su situación estratégica, todo el mundo la necesita para ir y venir de cualquier parte. En tiempos de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes utilizaban a España como bases, y ahí tenían que pasar por el terror de los terrores, que era Gibraltar. Ese era el terror de los terrores, porque ahí estaba toda la fortaleza británica. Eso se muestra en una película que se llama El Barco. Pero así como los submarinos alemanes utilizaban a España de paso durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría va a ser importante para la construcción de bases americanas, y va a ser importante para la construcción de bases de la OTAN. Entonces eso le va a dar un segundo aire, porque desde el punto de vista fascista esto no tenía salida, pero es desde el punto de vista anticomunista, desde el punto de vista de la Guerra Fría, que España entra geopolíticamente entre los intereses de expansión de la Guerra Fría. Es muy importante saber en qué dirección va la historia, porque estar en contravía de la historia es bastante peligroso. Entonces, ellos entran ahí vuelven a jugar un papel internacional en la Guerra Fría, porque son anticomunistas, y eso les da la posibilidad de que Estados Unidos invierta a través de las bases. Y la otra cosa que también va a jugar un papel importante es que cuando finalmente los alemanes salgan de la larguísima noche de su posguerra, que la posguerra alemana era la devastación total, cuando ya los alemanes empiecen a tener la capacidad de adquisición y la capacidad de ingreso para tomar vacaciones, van a tomar vacaciones en España, porque España es el único país donde no llevan el estigma de la guerra que van a llevar en el resto de Europa. Entonces se van para España o para Italia, y empieza a llegar el turismo alemán, y ese turismo alemán va llevando unas divisas que España no tenía. Franco va a tener que hacer tratos para mandar personal a trabajar al resto de Europa como trabajadores de trabajo negrero, para generar divisas para mandar a España. Entonces, durante esta época, los que lavan los baños, los que están los que lavan los platos, todos los que hacen estos oficios más tristes son los españoles, que son mandados también por la época de Franco para generar divisas. Es una época en que ellos están tratando de sobrevivir como puedan. Es una época en la cual están atravesando la oscuridad de la posguerra y están tratando de salir adelante. Y el orden mundial perverso de la Guerra Fría les da un aliento, y la recuperación alemana les da una posibilidad turística que desde entonces van a empezar a incrementar, y que hoy por hoy es una cosa muy importante de su forma de vida. Pero lo que va a ser el franquismo, propiamente dicho, los 40 años de Franco,
todo lo que eso va a significar a nivel del cine, a nivel de la literatura, a nivel de la política, el recuerdo que todo el mundo tiene de Franco, la época de Rafael y de Rocío Dúrcal, la época de Carlos Saura, las películas que se hicieron durante esa época, los años del franquismo, todo lo que significó esa época, el contrabando, el extraperlo, la recuperación, poco a poco de todo este pueblo, es lo que vamos a ver después. Entonces, desde los espacios de la devastación de una posguerra, del hambre con odio, con derrota y con amargura, del precio tan alto que un pueblo vivió para salir adelante y que nadie debería vivir.